Bien, Mica, entonces, siglo XX, policial negro. ¿Por qué se llama así primero? Recibe este nombre porque estos tipos de relatos estaban publicados en una revista que se llama Black Mask, que era una revista de tapa negra. Por eso se le va a atribuir este nombre a estos tipos de relatos. Bien, ¿y qué características tienen? Bueno, cambia bastante lo que es la situación a los cuentos del clásico, del policial clásico, del policial de enigma. Sobre todo porque hay un cambio en el contexto social. ¿Sí? En el cuento clásico lo que vamos a ver es que nuestros detectives se mueven, si bien es en un ambiente urbano, en un ambiente de clases altas. Muchas veces los robos sucedían en castillos o en mansiones. Lo que pasa con el policial negro es que cambia esto. El detective ya no va a ser un aficionado que hace esto por amor a la deducción y ver hasta dónde puede llegar, sino que trabaja de esto, es su trabajo, ser el detective privado, y es un detective que se mueve en la calle. Se mueve en las partes más bajas de la sociedad, en lo que también se conocen como los guetos. Ahí es donde se van a cometer estos crímenes y es el mundo en el que el detective se va a desenvolver para tratar de llegar a la verdad. Cambia bastante porque además este detective ya no es prolijo, ya no es un detective que está en el escritorio, que llegan las personas para que lo ayuden a resolver el crimen, sino que es un detective un poco más tosco, generalmente ya es un detective que está un poco cansado de la vida que tiene. Se ensucia más, ¿no? Sí, sale a las calles, es un detective que sale a las calles todo el tiempo a buscar lo que está sucediendo. En los espacios van a ser en las calles, callejones oscuros, en los bares, ¿no? Como todo un poco más, la parte más oscura, lo que sería de la sociedad, donde hay personajes. Va a tener, por ejemplo, muchas veces encontronazos con la corrupción, ¿no? Este detective, ¿qué va a hacer frente a un caso de corrupción? Bueno, se pone a veces en juego la moral de este detective, pero que siempre va a tratar de encontrar la solución, la respuesta. A diferencia del género policial clásico, acá no importa tanto si se resuelve o no el crimen. Muchas veces no se encuentra quién es el culpable. ¿Sí? Y eso tiene que ver un poco porque en el policial clásico el detective está abocado a la razón, al método deductivo, es decir, analizar con hipótesis, el método científico podría decirse, pero Sí. aplicado a la investigación. O sea que prima la razón. Acá en este personaje, en estos nuevos detectives que van a aparecer en este nuevo mundo de la sociedad, ya no importa tanto eso, no importa la razón, se corre de eje. Si bien va a haber un método deductivo y va a tratar de buscar la verdad, puede que no la encuentre y puede que no se encuentre a los culpables. Importa más la aventura del Importa más detective. la aventura, sí, los personajes también con los que se va a ir encontrando a lo largo de... ¿Podemos hacer un cuadro de Dale. características en común, entonces, entre el policial tradicional de enigma y este policial negro que surge en el siglo XX? Sí, en 1920 aproximadamente. Perfecto. Entonces, vamos por acá. Vamos con el de enigma. El enigma era este primero, el de Sí, Sherlock el enigma Holmes, o el detective. clásico. Perfecto. Detective clásico, deductivo, inteligente, que lo hace medio por hobby, porque le gusta. Bien. Vamos a poner acá. Sí, ahí está. Entonces, mira, vamos a hacer así. Primero vamos a ver qué es lo que tienen en común y después vamos a ver las diferencias porque hay ciertas cosas que comparten y lo que primero es el enigma. Claro, Siempre... son parte del mismo género, perdón que te interrumpí, ¿no? En definitiva, el género policial. Claro, lo que tienen es que son variantes del género. De hecho, hoy en día, si leemos, vamos a ver que el policial clásico y el negro están mezclados también. Estos serían como los orígenes. Entonces, van a tener el enigma inicial. Ese es el punto en común. A partir de esto, como ya dijimos antes, los indicios. Los indicios siguen estando en los dos tipos de relato. El detective va a llegar a ellos, se los va a encontrar de maneras diferentes, pero los indicios siempre tienen que estar. Lo mismo que las hipótesis. Y vamos a poner una más acá, claramente que es el detective, es el punto en común. Claro. Sigue siendo un personaje central. Después vamos a ver que a lo largo del tiempo y cuando va cambiando este tipo de género, muchas veces no es un detective solo, sino que son varios detectives o es un grupo de trabajo.
Estas serían por ahora las características que tienen en común. Ahora vamos a ir a las diferentes, que tienen que ver, por un lado, como dije, la personalidad del detective. Vamos a ver que tenemos como un detective, la figura de Sherlock Holmes. Claro. Entonces es un detective mucho más prolijo. Este detective que tiene el método de análisis. Por sobre todas las cosas. Es decir, que es un detective que nunca puede llegar a dudar de su proceso deductivo, pero siempre va a poner el ojo en la razón. O sea, el proceso que él va a llevar a cabo de investigación y deducción le va a dar la verdad. Este detective que tenemos en el género policial negro es un detective que sale a las calles. Bien, el otro era más de estar en su sillón, sí, salía a buscar testigos, pero no son escenas en la calle, son más que nada en mansiones, casas grandes, según nos contabas. En cambio, este es más callejero, va a ir al bar, se va a encontrar con gente en los callejones. Ay, mira, le puse doble. Es muy difícil escribir y hablar, lo veo porque a todos los profes les pasa. Lo estoy practicando. Ahí está. Sí. Ahí está. Eso va a tener que ver entonces con los espacios, los ambientes donde se desarrollan los crímenes. Este tipo de enigma va a ser en la clase social alta. Por eso está el tema del mayordomo, ¿no? Del asesino es el mayordomo, que es el Sí, típico... o muchas veces el robo de joyas también. Robo de joyas. Joyas, cartas, documentos importantes. Muchas veces se pone el ojo en eso. Y de este lado lo que vamos a tener es que los crímenes están más cerca de la clase social baja. Por eso también la calle, los personajes más marginales. Exactamente. Entonces acá, si bien son espacios urbanos, pensemos que esto es 1800 y esto es 1900. Entonces hay un cambio mismo en las ciudades y en los edificios. Acá podemos poner que son espacios muchas veces también cerrados, porque el crimen se comete dentro de una mansión o dentro de un castillo, y acá los espacios urbanos van a ser abiertos. Espacios abiertos públicos, en el sentido de que en una calle transitan un montón de personas, así que un crimen lo pudo haber cometido Claro, no es que es un jardín grande, es la calle. Claro, la calle, un bar. Claro, y lugares públicos. ¿Alguna más que quería sumar? Ah, acá, que me faltó, que quería también aclarar sobre las personalidades un poco de los detectives, que si pensamos en Sherlock Holmes lo vemos muchas veces como un detective más frío, más calculador, pero el detective el policial negro va a ser un detective que se deja llevar por sus emociones. Es calentón. Exactamente. Se deja guiar por sus emociones. Claro, es como que el prototipo Sherlock Holmes está siempre en control de la situación. Claro, es un tipo serio, recto, muy educado, muy correcto. En cambio, el del policial negro va a ser otra cosa, va a ser mucho más de seguir su instinto. ¿Querés que yo te lo ponga? Dale, ponelo Emociones. por sus emociones. Emociones y la corazonada, muchas veces lo que siente, a dónde, el instinto. hacia... Exactamente, que eso lo puede llevar hacia la verdad o a estar peor. Claro, nada que ver con esto, es como lo opuesto al método deductivo. Exactamente. Bien, buenísimo. Bueno, clarísimo, ¿no? Las diferencias entre los dos tipos de policiales. Y para ir redondeando la clase, ¿cuál sería el resumen o las palabras clave de todo lo que estuvimos viendo? Bueno, aprovecho que las tenemos acá. Dale. Estas son las palabras claves que tenemos que pensar en el enigma, que va a ser el conflicto que va a tener este tipo de relato, es el misterio que va a haber que resolver, que puede ser un crimen. Vamos a tener también como otra palabra importante los indicios, que son las pistas, lo que ayuda al detective en su proceso de investigación. Detective es la palabra más importante de todas porque lo que hace este género policial es instaurar un nuevo tipo de personaje, que es el detective. Anterior a Poe no había nada en la ficción parecido a un detective. Y otra que también es importante es las hipótesis, es decir, el proceso deductivo que lleva a cabo el detective para poder resolver el misterio.
Está bien, buenísimo. ¿Y te puedo agregar algo o preguntarte a ver si tiene que ver con Obvio. la hipótesis? Esto de que el lector también va como adivinando. No es que el lector empieza el libro y te dice, ah, mira, el asesino fue el mayordomo. Así lo averiguó Sherlock Holmes. No, vos lo vas averiguando con él. Claro, vos vas acompañando al detective en su proceso de investigación y muchas veces tenés información que el detective no tiene, Claro. o hay algo que es lo que nos facilita la lectura, que si es un lector o una lectora muy atenta, muchas veces el escritor en el relato nos va dando indicios. Muchas veces los escritores se permiten jugar un poquito con eso y nos van dando pista a los lectores que los personajes en el universo de la ficción no la conocen. Entonces sería un lector activo. Un lector activo, exactamente. Buenísimo. Vamos a ponerle acá. Lectora, activo. Lectora, ahí va. Bárbaro. Bueno, Mica, buenísimo. Me encantó esta primera clase con vos. Vengo a tu próxima clase, ¿eh? Si me Ay, invitas. buenísimo. Muchas gracias. Me sentí re cómoda, así que estuvo bastante bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, No. la vamos a tener a Mica en clase de lengua y literatura. Esta fue la primera, estuvo buenísimo el género policial. En un